Quizás una de las palabras que más me va a quedar en la memoria después de haber pasado por todo este proceso de la comisión es la reconciliación y la diferencia que tiene con el perdón. No siempre para reconciliarse es necesario perdonar. Y esas dos cosas yo antes las pensaba indisociables. Definitivamente vivir lo que nosotros vivimos permanentemente, el tipo de tensión, el miedo, la zozobra que es estar en medio del conflicto, el dolor permanente de perder personas o de temer perderlas, no le puede hacer bien a tu cabeza eso. Las historias son estremecedoras, en algunos casos grotescas. Es difícil creer que sea posible que las personas hagan esto otro que una víctima relata. Las personas que trabajamos en periodismo narrativo, incluso en literatura, creo que nos podemos relacionar con las historias de una manera en la que nos apartamos de lo que se está contando, como que lo vemos como un material maleable y podemos disociarnos. Entonces creo que esa habilidad de disociarse, que es natural a la profesión de alguien que escribe, de alguien que edita, sirve como una defensa. Sé que, por ejemplo, para quienes tenían la labor de transcribir los relatos, los testimonios, escucharlos y transcribirlos, pues fue una labor muy tortuosa que incluso llegó a las crisis psíquicas, ¿no? Como a tener problemas psicológicos. Mira, una de las cosas interesantísimas de la comisión como experiencia es que agrupa a un montón de sectores que normalmente no trabajan juntos, siento yo, que normalmente no harían cosas juntos. Es un trabajo muy sui generis, es una cosa que solamente haces una vez. Editorialmente, ¿cuáles fueron los desafíos? Todos. Todos. Ninguna de las convenciones de lo que normalmente sería un proceso editorial. Normalmente un editor tiene la potestad sobre publicar o no publicar algo. Aquí es todo lo contrario. Acá tú como editor lo que eres es un facilitador. Ya tu rol no es el de censor, no es el de decir esto no va porque no está bien dicho, sino ¿cómo hago para negociar contigo que tienes la potestad de comunicar esto para que lleguemos a un punto en el que como editor, como representante del público, yo sienta que estás logrando tu cometido? Hubo dificultades en cuanto a que este es un material muy político que se quería manejar además como material literario. Entonces, conjugar ambas materias es muy difícil. Tienes toda clase de miramientos que debes proteger, cosas que no se pueden decir así o asá porque incurres en problemas legales. Tienes que tener protocolos para casi todo. Estos libros se construyeron al mismo tiempo que se editaban, al mismo tiempo que se corregían, al mismo tiempo que se verificaban. Y cada vez que había un cambio, era volver a comenzar todas esas etapas de un proceso. Tocó crear todo un sistema para hacer un trabajo editorial de muchas capas en simultáneo a la investigación y la escritura. Un informe como este tiene una dificultad inherente y es que si tú vas a contar lo que las víctimas sufrieron, tú no puedes estar contrastando lo que te cuentan. Quiero decir, si una persona te dice, murieron 3 hermanos míos, fue muy doloroso, pasé por esto, me tocó desplazarme. Si tú lo que vas a hacer es un peritazgo, o sea, vas a investigar si lo que te está diciendo esa persona es cierto, estamos hablando de que hubo cerca de 30.000 testimonios, imagínate las décadas que demoraríamos investigando cada una de estas historias. Entonces esto termina siendo más bien una forma de dejar que las personas cuenten su verdad. Entonces esa verdad es incontrovertible, esa verdad que es la subjetiva es incontrovertible y es como un flujo de conciencia dolorosa que recorre el informe. Y sin embargo la verdad sigue siendo esquiva, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Difícil. Al final, y esto también surgió en una conversación con el padre de Ru sobre a qué nos referíamos por verdad, era como decir, bueno, si la verdad es este cuadro en el que está toda la pintura de algo, que si puedes ver todo el cuadro, si puedes acceder a todo el cuadro, vas a saber. Ese es el conocimiento, ese es. Todo esto es la verdad. Lo que nosotros estábamos intentando hacer era, con piecitas, hacer una especie de detalle de ese cuadro, como mostrar un detalle, que no por ser un fragmento, no por ser pequeño, era menos verdadero. Y sin embargo no podemos asumir que es la pintura completa. Es un detalle, es un pedazo. Seguramente se presentarán contradicciones, ¿sí? Sobreposiciones, paralelismos, y todo eso es compatible con lo que se hizo en la comisión. Uno de los mayores logros de la Comisión de la Verdad de Colombia fue incorporar a tantas personas que vienen del mundo del arte. Incluso dentro de los comisionados tenemos a Alejandro Castillejo, Lucía González, que también están relacionadas con la antropología, con labores sociales, pero que también tienen una sensibilidad especial por eso.
Entonces, el arte como una herramienta para entender y para contar ha estado ahí yo creo que desde el inicio. O sea, esto no fue una labor solamente técnica, como restringida ni a lo jurídico, ni a lo sociológico, ni a lo historiográfico, sino que tenía todo eso en una misma, como en una misma bolsa. Dentro del equipo editorial hay novelistas, hay personas que se han dedicado toda su vida a contar historias de ficción y que usamos sus estrategias, sus poderes para contar aquí algo que era de no ficción y que tiene unas cualidades muy distintas a lo que ellos habían hecho antes. No creo que haya otra Comisión de la Verdad que tenga un libro de relatos tan parecidos a cuentos, a microcuentos como el volumen de testimonial de la Comisión de la Verdad, o que tenga un relato histórico como el que escribió Marta Ruiz y su equipo, que tenga tantas características de un guión televisivo, aprovechando ganchos narrativos, hitos, momentos históricos, que no pasa por ser historiografía. Ella no quería hacer una historiografía, ella intentó contar un relato como ella lo sabía hacer, y es una persona que viene de la televisión y del periodismo narrativo y del periodismo investigativo. Entonces, sí, creo que el arte permea todo eso y lo hemos sabido usar. Cuando una persona te cuenta lo que ha sufrido, también se puede burlar de lo que ha sufrido, ¿no? Entonces, el humor te baja la guardia, así que tú por un momento bajes los puños y es un gran instrumento de seducción. La idea era usar esos ganchos para poder atraer, para poder seducir, para poder convencer, y son cosas que las mismas personas usan en sus historias. Entonces no era inventarse nada, era si esto está aquí, usémoslo para que las personas puedan acceder a este dolor, a este pozo de dolor insondable, pero llevándolas como con ese hilo del buen contar, del humor, del cómo relatas lo que te pasó. Me quedan muchas historias en la cabeza, por ejemplo la de un campesino que hablaba como las trochas que se habían abierto y las trincheras que se habían abierto en parte de su parcela habían hecho que fueran trampas mortales para las vacas, que caían en ellas y morían. Entonces había toda como una burla sobre esa situación absurda en la que las vacas terminaban siendo las víctimas indirectas de ese conflicto entre militares y guerrilleros. Las personas no ven las cosas con una sola tinta, no ven sus historias con una sola tinta, pueden ver cómo hay humor, dolor, drama, amor en una misma historia, ¿cierto? Entonces, si tú tienes la posibilidad de escuchar y de ser fiel a eso, o sea, como también toca tener oído, tú puedes transmitir para cautivar a quien escucha la historia. Hay que aproximarse a esto como cuando uno moja los dedos en algo tranquilamente, como decir, no importa que no vaya a meter todo el cuerpo, puedo mojar los dedos, puedo leer cualquier cosa, puedo meterme a la página, puedo curiosear, ver qué me llama la atención, en lugar de ese afán de abarcarlo todo, porque abarcarlo todo va a ser imposible, pero sí que mojar los dedos puede hacer la diferencia en cómo sientes después al país.